Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Lucas, en este caso el capítulo 10, visión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es interesante que en algunas ocasiones enviaba a alguien. Incluso recuerdo cuando entró a Jerusalén, envió por un burrito. Cuando en Samaria envía a otras personas, pero ¿por qué? Muy interesante. Entonces aquí envía 70. ¿Pero por qué hace esto? Porque no es la primera vez que él lo ha hecho. De hecho, la primera vez que lo hizo fue cuando vio a Juan el Bautista. Recuerden que Dios primero envía a Juan el Bautista para preparar el camino a Cristo. ¿Pero por qué? Y el lugar a donde él había de ir. Es muy interesante. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces envía a 70 personas. No dice si todos eran hombres o si había alguna mujer. Recuerden que incluso que él no prohibía a las mujeres ayudarle. Recuerden incluso hay un pasaje que dice mujeres que sirven a Jesús. Pero no dice si alguna vez, por lo menos en la época en la que él estuvo aquí, si usó alguna mujer haciendo milagros o si solamente era para los hombres. Incluso mismo Judas hizo milagros cuando envió a sus 12 discípulos de dos en dos. Dice, no llevéis bolsa en el forja ni calzado y a nadie se lo deis por el camino. ¿Como para qué? O sea, no lleven nada. ¿Qué será una alforja? A ver si busco qué significa alforja. Dice, y a nadie se lo deis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, os volverá a vosotros. Aquí entendemos que la misión de los 70 era anunciarlo a él, ¿verdad? De hecho, Juan el Bautista era lo que hacía. Primeramente bautizaba a la gente, pero decía, viene tras mí uno que es más poderoso que yo. Anunciaba a Cristo. Es muy interesante. Entonces la misión de los 70 era hacer milagros y eso, y predicar, pero también anunciar a Cristo que iba a venir, que iba a ir pronto. Versículo 7, y poseen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario.
Entonces, eh, no os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Entonces, aquí él hacía advertencias, no se pasen de casa en casa. Si van a una ciudad, tampoco dijo como cuántos días tenían que quedarse en una ciudad. Por ejemplo, si se quedaran en una ciudad unas 2 semanas, pues a lo mejor sí tendrían que pasarse de casa en casa para no ser encajosos con una familia, ¿verdad? Pero aquí dice Cristo, no se pasen de casa en casa, porque es que tampoco dijo como cuánto tiempo tenían que permanecer donde los recibieran. Y si sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces aquí, como les decía, lo que ellos eran sanar, divulgar la palabra y anunciar a Cristo. Mas en cualquier ciudad donde entréis y nos reciban, saliendo por sus calles, decid, en el polvo de vuestra ciudad, que se pega a nuestros pies, los acudimos contra vosotros. Pero tú sabed que el reino de Dios se acerca a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Bueno, por el momento vamos a dejar hasta aquí para poder avanzar hacia otras cosas. Ya en otro momento vamos a terminar, nos quedamos en el capítulo 10, versículo 12, lo acabamos todo, el 12. Entonces, Dios te bendiga y nos vemos en otra ocasión.